Bueno, yo creo que casi todo está dicho, ¿no? En el documental. O Por mucho. eso yo creo que ¿Se está muy oye? bien ¿Sí? hecho. Sí, perfecto. Se podía decir mucho más, pero bueno, vamos a, ya que estás aquí, además, pues vamos a indagar un poco más y a recordar un poco más a tu padre. Perfecto, y luego si alguien quiere hacer Y alguna luego, pregunta... no muchas o lo que preguntas, sea. porque... No, y pues yo soy breve, además voy muy deprisa. Y yo voy a prometo preguntar poco. Vale. Algunas curiosidades, pues luego no soy ningún experto en delibes, Sí. etcétera. Persona melancólica, depresiva, austera, honesta. Yo creo que leí en alguna parte que cuando le dieron el premio Nadal en el año 48, la edición del 48, que se tenía que presentar en el 47, debía tener 25, 26 años o una cosa así. Un periodista fue a verlo Sí. y se quedó sorprendido porque pensaba que esa obra había sido escrita por una persona de 50 y tantos, 60 años. Entonces, eso significa que desde los 20 y tantos al final de su vida tu padre cambió poco, era el mismo ser. Bueno, él lo dice un poco aquí, ¿no? También que sí, melancolía o depresión, o sea, él, cuando alguien le preguntaba cómo escribió esa novela, efectivamente tan triste, siendo un hombre tan joven, y él dijo que es que la idea de la muerte le había acompañado siempre, y él pensaba que era porque su padre se había casado a los 42 años. Él era el tercero de 8 hermanos. De cuando me quise dar cuenta de quién era mi padre tenía 50 y tantos años, y en los años 20 casi era un hombre que se tenía que morir. Y eso me agobiaba horriblemente pensando que había tenido tal cantidad de hijos y nos iba a dejar abandonados a todos. Dice, pero bueno, pienso que podía ser eso, pero realmente mi padre le diagnosticaron, la primera depresión diagnosticada era cuando escribió El Camino. Él había tenido 4 hijos, uno de 3 años, otro de 2, otro de 1, otro recién nacido. En 3 años, 4 niños. Dice que apenas dormía, estaba muy delgado, muy delgado, muy delgado, y entonces un psiquiatra, que había pocos entonces, le dijo, usted lo que tiene es una depresión. Y desde entonces se cuidó, al principio con Valium, Librium, y luego él dijo, mejoraron mucho las pastillas, los antidepresivos, ya con el Prozac al final de su vida. Pero vamos, él se controló muy bien, pero siguió siendo un hombre muy depresivo, o sea, muy depresivo siempre, muy melancólico, o sea, y con mucho sentido del humor. Pero en la literatura española de posguerra sí hay una huella existencialista fuerte, ¿no? Quizá fruto de la guerra, de las circunstancias. Claro, él cuando de la incertidumbre. fue un año a Norteamérica en 1964 dio clases un semestre en la Universidad de Maryland, y no solo hablaba de él, que no le gustaba hablar de él, hablaba de toda la novela española contemporánea, coetánea suya, ¿no? Y entonces sí que decía que las primeras obras de Camilo José Cela, pues la familia de Pascual Duarte, nada de Carmen Laforet, todas tenían una huella existencialista, y sobre todo, pero era sobre todo casi como que escupían lo que sentían, no era algo que en la siguiente generación, él decía la de los Goitisolo, bueno, Goitisolo, alguno de los Goitisolo, y de Carmiña Martín Gaite, Ferlosio, eran mucho más estudiados que nosotros, o sea, sabían ya mucho más, eran niños en la guerra y les dio tiempo a hacer una carrera. En cambio, dicen, nosotros no, era lo que nos salía. Se conoce que el fruto de una guerra, siendo tan jóvenes o lo que sea, les empujó a eso. Pero vamos, él no lo estudiaba tampoco mucho, que era lo que le pasaba. Lo que dicen ahí, que él decía, no soy un intelectual, escribo porque me gusta y que no me pregunten más. Y además decía que era peor, según pasaba el tiempo, porque los críticos sacaban, dice que a él le decían, ¿cómo se nota que este chico está influido por Faulkner? Yo no sabía que no era Faulkner, me ponía a leerlo para ver en qué me podía parecer, o sea que un poco verdad, pues razón tenía. Otra cuestión, o sea, tu padre, que tiene una obra muy extensa, pero realmente en su obra literaria toca todos los palos prácticamente, o sea, es decir, que Sí. hace novela histórica, hace novela experimental con Parábola de un náufrago, hace algo para niños, novela epistolar incluso. Sí, y yo ¿A creo... qué se debía esa versatilidad y
Y ese cambio en cuanto a géneros literarios, no en cuanto a géneros, en cuanto a tendencias, sí, ¿no? Técnicas, desde luego emplea muchísimos, como has dicho tú, porque hay eso, novela epistolar, una novela que era Las guerras de nuestros antepasados, que es dialogada entera, el autor y el Pacífico Pérez. Hay otras que es un monólogo entera. Pero en el fondo hay muchos críticos que dicen, solo es una novela, o sea que él se pone siempre como del lado de los seres eso, como marginados, bien sean de ciudad, porque Mario no es el paleto, como dice él, pero generalmente le gustan más los rurales, ¿no? O sea, se pone más de la gente de los pueblos, pero había también que separaban novelas de campo y novelas de ciudad. Idolatra de José, pues también es de ciudad, 5 horas con Mario es en la ciudad también, pero siempre al lado del ser más indefenso. El Príncipe destronado, que es precisamente la última obra que me decía Juan Carlos. Creo que desde los años 70 en Suecia no se ha traducido, sí, se tradujo, Gabrilo se llamaba la editorial, El Príncipe destronado en el 2013. Mi padre ya había muerto. Y entonces pues lo firmamos nosotros, los contratos, los herederos, ¿sabes? Y por eso lo sé, que nos hizo muchísima ilusión, porque realmente, por ejemplo, El hereje a lo mejor está en 20 idiomas y en Suecia no está, pero... Estará, ¿eh? Sí, yo creo que sí, que estará algún día. Sí, bueno, pero no sé, así, pero que todo el mundo decía, en el fondo es una novela, mis hermanos también decían, El hereje, que no tenía nada que ver. Bueno, pues la gente piensa que sí se puso al lado de Cipriano Salcedo, que es el hereje, al que queman en la hoguera, porque él no quiso renegar de lo que sentía, entonces se vuelve a colocar al lado del ser indefenso, cada uno en el Príncipe destronado, al lado del niño. No sé, bueno, pero eso cada uno, ya te digo, como lo vea, como quiera. O sea, mis hermanos ahí dicen que la novela El hereje no tiene nada que ver con las otras. Hay muchos críticos que han dicho que sí, pero para eso están los críticos. Yo las leo no somos y yo críticos. No me paro a pensar si es la misma. Una cuestión importante, o sea, el mundo rural está muy presente en la obra de tu padre. Sea cual sea el destino de lo que llamamos ahora la España vaciada, desde luego va a estar siempre presente y cada lector va a poder tener la capacidad de resucitarla con sus valores y con todos estos personajes primarios pero llenos de humanidad, ¿no? De alguna manera. Sí, hay mucha gente que piensa que es por lo que va a quedar, mi padre, por lo que ya está quedando, ¿no? Y realmente es que le encantaba, o sea, él le encantaba la naturaleza, que es un poco lo mismo, o sea, en los pueblos se vive más la naturaleza, y él, lo del primer ecologista que decían, ya en el 75 no hablaba con esas palabras de sostenibilidad, globalización, obsolescencia, no, lo decía de otra manera, pero ya está todo, en su discurso en la academia están todos los miedos que desgraciadamente se hicieron realidad, ¿no? Pero bueno, el mundo rural a lo mejor es otra cosa, pero yo digo, en Valladolid si le paraba alguna persona por la calle, don Miguel, que he visto, uy, se ponía negro, quería irse, pero si le paraba uno del pueblo, es que le encantaba hablar del campo, de si con la helada negra que cayó en junio imposible, sabía todo, había quien le preguntaba en Valladolid, ¿dónde tiene usted las tierras? Porque les parecía que era egoísta, que miraba al cielo para que se salvara su cosecha, y no, él no tenía tierras en ningún lado, pero es que le interesaba muchísimo todo esto y le interesaba de verdad. Entonces a mí me parece que cuando te interesa aprendes mucho. Yo, mis hermanos, yo no sé en qué estaría pensando, pero tengo 4 hermanos biólogos, porque aprendieron con mi padre muchísimo de las plantas, de los pájaros, y hombre, cuando llegaron a la carrera bioquímica no sabían, pero botánica y zoología una barbaridad, eran los primeros, y porque les interesó mucho. Yo tengo pena no haber aprendido más del mundo rural también. Es verdad, es bonito eso, yo no me había fijado esa escena que pasa el tractor, y va borrando las palabras de mi padre, todo eso. Sí, como que se ha acabado ese mundo, pero a mí cuando me decían, es que él fue un visionario también con los pueblos vacíos, no fue nada visionario, es que ya estaban vacíos. Cuando nosotros fuimos a Sedano, en el 58 íbamos de excursión a los pueblos abandonados, y entonces te ponía escuela y entrabas y estaban los pupitres todavía, con los lápices, con todo, pero ya estaban abandonados. Entonces no es que él
predijera como lo del ecologismo, se van a ir para abajo los pueblos, no, ya se habían ido, ya se habían ido. Yo lo que pasa que es que pensaba, sí que era muy dura también, lo del señor Cayo, que eran dos vecinos y no se hablaban, pues era rigurosamente cierto, era verdad, era verdad. Sí, Paco Umbral, que aparece y que tu padre dice de él que es el gran escritor, o sea, que es el gran escritor español del momento, no teniendo nada que ver su literatura con la de tu padre, escribió un libro, un breve ensayo, que es muy interesante. Creo que sí, es que no lo he leído. Es una colección muy popular de escritores españoles y decía que tu padre había desnoventayochizado Castilla, es decir, fue el que redimió, según Umbral, de alguna manera Castilla de ese mito de la Castilla esencial, de la Castilla eterna, donde se alojan literarias, es decir, ese mito elaborado por la generación del 98 de retorno a Castilla y todo ese tipo de cosas, que Castilla, la Castilla de tu padre era una Castilla real, era una Castilla humana, era una Castilla completamente desmitificada, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión? Pues yo creo que sí, pero yo creo que sí porque yo cuando estudiaba literatura y luego impartí clases, no sabíamos mucho. En secundaria tienes que saber desde las jarchas, o sea, desde las glosas silenses y emillaneses hasta el último señor que ha escrito. Entonces sabes muy poquito de todo, ¿no? Pero es verdad cuando decías que los hombres del 98 no habían nacido ninguno en Castilla, ¿eh? Uno era vasco, como Unamuno, otro era alicantino, otro era sevillano, como Machado, pero todos cantaron a Castilla, pero es un poco cantarla. Mi padre habla más de esa Castilla sufrida y que él sí la conocía, nació en Valladolid y se murió en Valladolid y veraneaba en Sedano, todo eso es Castilla. Y todas sus obras, salvo Los Santos Inocentes, que es nuestra Extremadura, son en Castilla, aunque sea ciudad, pero es Castilla. Y en el campo, bueno, todo. Y luego escribió también un libro que se llama Castilla Habla, que hacía, que lo cuenta Adolfo un poco ahí, trabajos que se están perdiendo, como son los pastores, el que recoge piñas, el ratero, un poco de esto, y les hacía entrevistas a esto. O sea, y bueno, a la gente le gusta. Yo es que no he sido mucho de esta rural, pero ya te digo que ahora me pesa, porque de todo se aprende, y si nos lo estaba diciendo todo el tiempo, mi padre nunca decía tampoco, mira que el árbol, te decía, debajo del avellano, y yo pensaba, ¿cuál será el avellano? ¿Sabes? De todo, pero ¿cómo no ves, hija, a la torcada, te está debajo el avellano? Y yo pensaba, ¿cuál es el avellano? ¿Cuál es la torcada? Pero hubiera podido aprenderlo, porque era una enciclopedia del mundo rural andante, o sea, de la naturaleza y del mundo, porque le encantaba, porque le gustaba muchísimo. Ahí aparece, o sea, yo creo que es necesario también resaltar el papel como editor de Josep Vergés y de la editorial Destino, no solamente el premio Nadal, sino esa enorme colección d'Áncora y Delfín que asume pues toda la literatura española de posguerra, y que era la colección que tu padre guardaba con enorme cariño. Sí, yo creo que Vergés fue realmente su amigo, pero porque en Valladolid tenía todos los cazadores con los que sale, eran amigos suyos y se lo pasaban muy bien los domingos y bebían su vino y comían y tal. Pero con Vergés podía hablar de muchas otras cosas, porque sus amigos vallisoletanos de literatura pues entendían poco, mi padre también poco, pero le gustaba que el editor, que era un hombre muy inteligente, bueno, pues le enseñara, y además viajaba a Barcelona mi padre mucho, incluso nosotros sus hijos, cada vez que nos operaba o algo importante, él lo buscaba en Barcelona, no lo buscaba en Madrid, que lo teníamos más cerca, porque estaba su amigo Vergés con una casa preciosa. Vergés tenía 8 hijos, nosotros éramos 7, nos intercambiábamos a veces, se intercambiaban hijos en verano y tal, y Vergés, antes de morir, Vergés era 10 o 12 años mayor que mi padre. Y entonces le dijo, Miguel, tenemos una bonita correspondencia, la publicamos. Y mi padre, que aún no le habían operado y estaba bien, lo leyó y dijo, no.
siempre decía que no, era muy pesado. Y dice, no, y entonces dice, ¿por qué no? Dice, porque somos dos rácanos, es la correspondencia de dos rácanos, dos roñosos, yo pidiendo dinero y tú negándomelo. El catalán, pues, y mi padre pidiendo más, y entonces no era verdad. Esas cartas hablaban de muchas más cosas. Cuando mi padre le operaron y vio que ya no podía escribir ni una línea más, pues todo el mundo le pedía cosas, un cuentecito, alguna cosa, tal. Y entonces ahí ya se había muerto Vergés y decidió que sí, que publicaran las cartas. Y a mí me parece un libro extraordinario, de la cantidad de cosas que hablan, interesantísimo. Y luego lo que digo, yo no había nacido cuando se empieza a escribir con Vergés, esos años me parecen apasionantes. O sea, sí, son los años de la resurrección de la literatura española. Sí, claro. Sí. Y hablan de todo, y lee el Nadal de este año, ¿qué te parece? Todo el mundo a mí me pregunta lo mismo, pero se llevaba bien con Camilo, de verdad. Pues en ese libro salen cosas. Sé que a Camilo le has dado mucho más dinero por la obra que a mí, le decía al editor, muy enfadado, y es que con Camilo no se puede, con Camilo le das o tal. Pero vamos, se llevaban, ya os digo, bien, pero es un libro de las cartas con Vergés, estupendas, y como acabas de decir tú, Vergés supone, o en él se reúne toda la literatura española de la segunda mitad del siglo XX. Ese fue Vergés. Hay uno de los personajes que aparece en la película muy de pasada, pero que tu padre valoraba mucho, es Josep Pla, el gran escritor catalán y en catalán, ¿no? Que también fue otro de los grandes nombres de Destino. Sí. Hasta que Jordi Pujol compró la revista y lo echó, ¿no? Se acabó, todo, y poco más. Ahora, hay una cuestión, creo que había bastante afinidad de carácter, ¿no? Dos seres huraños en principio, Pla, que vivía en una masía, grandes observadores de los paisajes. Mi padre le admiraba, humanos y físicos. Le admiraba muchísimo, y Vergés se lo presentó una vez, pero vamos, yo creo que Pla era mucho más mayor cuando quiso conocer a mi padre. Pues le interesaba, ya cuando esto estaba en su pueblito, yo creo que mi padre le hubiera encantado que le hubiera hecho más caso en su literatura y en su persona, pero Plaza, porque mi padre le admiraba mucho realmente, y yo creo que sí que hay una afinidad de caracteres, pero bueno, no lo sé, no fueron tan amigos, y sí, mi padre le admiró muchísimo. Pero en realidad tu padre tampoco se veía mucho con su generación, ¿no? Vivían en Madrid, vivían en Barcelona, se llevaba bien con todo el mundo porque se veían poco. Porque no se llevaba mucho, efectivamente. Sí que cuando empezó a ir a la academia, un poco, porque le hicieron académico, le dijeron, si no vienes 3 veces en el año te echamos, que yo creo que es mentira, ¿no? ¿Cómo le iban a echar? Pero él pensó, pues a lo mejor me echan. Entonces empezó a ir un poco y empezó a ver pero enseguida se cansó, pero porque también vio cosas que no le gustaban. Era eso, como la ética hasta el final de la existencia de todo, y entonces no le gustaba a veces cosas que veía. Y entonces pues sí que fue unos, no sé, cuando tenía 60 y tantos años, porque la academia tuvo un poco más de dinero y le pagaron un chofer, porque él iba conduciendo siempre, y ya pues a los 70 estaba cansado, y entonces la academia tenía dinero y le pagaba un chofer, pero no había el AVE como ahora, que es tan cómodo, ¿no? Y entonces le llevaba un chofer a las 3 de la tarde y le traía a las 8, a veces me iba yo con él, pues me iba un poco de compras por Madrid y demás. Pero efectivamente yo creo que se llevó muy bien con... vamos, es más, cuando él entró en la academia le presentó Lázaro Carreter y decía, es que eres el único que va a lograr que no entrara García Nieto, que no le gustaba Lázaro Carreter, pero todo el mundo le había prometido ya el voto porque le había quitado. Y las cosas son así, a mi padre esas cosas de que prometas sin saber quién va a ir antes, no lo podía soportar. Él esperaba a ver quién iba y luego ya decidía. Vamos a ver, el Delibes urbano, Valladolid, ¿no? Sí. Que era la familia, tu madre sobre todo, sí, que tiene un gran bajón cuando ella fallece y le cambia completamente la vida, y el norte de Castilla y el Real Valladolid, ¿no? El norte de Castilla, que fue el periódico que él hizo y que fue, claro, el gran, años. y que hay
él crea la Escuela del Norte de Castilla. Efectivamente, y la sala de cultura por la que pasaron todos los escritores. Cuando tú dices era amigo, pues nadie le decía que no. O sea, Pinocela era un aula de cultura, pues como esto, que la creó en Valladolid, pues Alberti, pues Ela, fueron, bueno, pues todo el mundo, Alfonso Sastre, Alfonso Paso, Ruiz Jiménez, porque no solo era de escritores, y luego la Escuela del Norte de Castilla, pues es que se habla, si se habla de periodismo en la segunda mitad del siglo XX, de periodismo en España, se habla de la Escuela del Norte de Castilla, porque solo mi padre a lo mejor permaneció, pero allí estaba Xavier Umbral, Leguineche, Pérez Pellón, Jiménez Lozano. Bueno, hay 3 premios Cervantes que son de la Escuela del Norte, que es Miguel Delibes, Jiménez Lozano y Umbral. O sea, los 3 estaban en Valladolid en los años pues 60, 60 y tantos, y realmente él alguna vez que le han preguntado dijo no, pero yo pude hacer coincidir y pude tener ojo al cogerlos, pero me enseñaron mucho más ellos a mí que yo a ellos, o todos nos enseñábamos unos a otros, pero realmente fue un momento glorioso del Norte de Castilla que se sigue recordando, porque fue gente muy muy buena. Y luego en la ciudad lo que sí que hacía, que no podía traerse y le volvía loco, es ir al cine por lo menos un par de veces por semana, sí que seleccionaba mucho las películas, le gustaba ir acompañado, pero de cine sabía una barbaridad. Él tiene escritas más de 400 reseñas de cine cuando tenía 20 años, y entonces digo, ¿y te gustaba ya? Que bueno, si es que me daban 2 entradas para ir con tu madre, que éramos novios, gratis, decía, o sea, que es que me parecía. Y entonces sabía mucho muchísimo, sabía muchísimo de cine, y ahí me dio mucha pena cuando se puso tan malo, tan enfermo, que ahí me preguntan, ¿qué le costó más, cazar o dejar de cazar o dejar de escribir? Que fue el tiempo. Y yo dije cazar, pero también fue muy triste que el cine ya tampoco entendía las películas, o sea, no es que perdiera la cabeza, a mí me parece que si la hubiera perdido del todo, pues es más duro para los que se quedan con él, pero el que la pierde yo creo que no se entera mucho. Pero él no la perdió del todo, pero yo le decía, en la tele, hubo un señor Paco Eras, que tiene los cines en Valladolid, que le ponía las películas al solo por la mañana, alto, 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 y decía, Paco, párala, que voy al servicio, Paco, y yo así 3 o 4 películas, pero ya no estaba para... A él le gustaba el cine, pues como todos, que apagaran la luz, y me decía, ¿estás nerviosa? Digo, yo no, él se ponía nervioso, pero de pensar, me gustará, seguro que sí, seguro. O sea que el cine era otra cosa, el norte, efectivamente. ¿Y el Real Valladolid? El Real Valladolid, sí, el fútbol le gustó muchísimo, muchísimo. El último año iba a subir el Valladolid y me dijo, hazme socio, es cuando se murió. Y yo les decía a mis hijos, pero no seáis malos, id a hacer socio a vuestro abuelo, que quiere hacerse socio para ayudar al Valladolid. Nadie fue. Dije, un día dame el carnet. Hice una cola como de 2 horas. Y cuando llegué digo que vengo a hacer a mi padre. No tiene que traer el carnet, digo, es que lo traigo. Dice, Miguel Delibes, pero tenemos que avisar a la prensa. Digo, rápido, avise a quien quiera, pero rápido. Y tenemos el carnet en la fundación del último año de su vida, que lo hizo porque quería ayudar al Valladolid a que subiera primera. Bueno, vamos a ver, una pregunta a tu padre y Suecia, porque él estuvo aquí, estuvo invitado en varias universidades. Sí. Parece que fue serio candidato al premio Nobel, o sea que se lo pensaron cuando se trataba de premiar a la generación española de posguerra. Sí. Vino con tu hermano Miguel, escribió un diario, que tengo una copia arriba. Sí, sí. Vino en 1979, entonces no hacía tanto que había muerto mi madre, no hacía todavía 5 años, y aunque parezcan muchos, pues no eran tantos, porque él viajaba siempre con mi madre. Mi madre tenía que saber idiomas, tenía que saber manejar planos, porque él venía conduciéndose, si él no cogía avión, porque le horrorizaba, y venía conduciendo. O sea, él recorrió Europa entera, y de América, de Norteamérica, fue en barco, en el Constitution, que le cogió esto, y volvió en avión. Fue la última vez que lo cogió en el 64. Pero entonces,
como era depresivo, además, era muy complicado. Era el primer viaje que hacía sin mi madre, que a mi madre la reñía incluso, pero pregúntale a ese señor, y mi madre decía que no sea alemán. Bueno, pues te apañas, y entonces mi madre, que era muy decidida para todo, lo lograba. Entonces este era el primer viaje gordo y grande que hacía después de muerta mi madre, y le tenía que acompañar un hijo. Y acompañó Miguel, mi hermano, que es el mujercito, con su mujer. Y yo, que se fuera, que seguía bastante deprimido con la muerte de mi madre, 15 días con mi hermano y con su mujer, pensé, ay, paz para mí, porque yo vivía con él. Y entonces él estaba siempre tan triste, y la verdad es que no pregunté mucho. Sé que volvieron mucho antes de lo que esperaba, porque también tenía que ir a Finlandia. Pero ya en el diario que hace mi hermano Miguel hace el diario de este viaje, y yo lo he leído ahora, yo no sé si le había leído antes, y piensas, ay, qué guerra dio mi padre. Sí, porque claro que le trataron estupendamente, pero creo que le querían llevar pues con el rector, con los académicos, con los escritores. Él no habla inglés ni habla nada, y quería ir con mi hermano y con su mujer. Entonces ellos pues no eran los conocidos, sino que, vamos, no es que ellos no quisieran ir, que no estaba previsto que asistieran a todas esas cosas. Entonces les invitaban luego a comer o a cenar, pero les ponían muy separados de mi padre. Dice que le veían con el pescado crudo, que le daba un ataque, vamos, con todo. Y entonces que llegaba al hotel tan desesperado, que eran el diplomata, pero a mis hermanos no les pusieron ahí en otro. Y entonces él tampoco quería dormir solo, pero por otro lado le debió gustar bastante lo del diplomata, ya dejarlo. Y entonces dice que les dijo, yo no lo puedo resistir, ¿sabes? O sea, tantas reuniones, tanta gente con todo esto, dejamos lo de Finlandia. Y entonces, pues dice que cuando ya se volvían, que la gente estuvo estupenda, y tal, pero se volvían él cada vez más delgado, porque no comía el pescado crudo, pero no comía nada. Y entonces dice que cuando se montaron en el coche, le dijo a mi hermano Miguel, pero sí que quiero ir a Noruega y conocer los fiordos. O sea, que es que lo agobiaba a la gente, le gustaba como los demás viajar por placer, no por obligación. Entonces, pero ¿cómo no se dio cuenta? ¿Cómo era tan torpe? Porque él al final de su vida tenía mucho dinero, pues se podía haber viajado por placer y haber dejado todo eso. Y además hubiéramos elegido la fecha, que siempre se la elegían las universidades, las academias, y entonces dar la conferencia le costaba mucho. El diario a mí me ha gustado, y además que lo he leído luego, pues eso es en Gotemburgo, Estocolmo, y luego fue a Uppsala también, y dio alguna conferencia que no debió salir mal, y mi hermano Miguel en algunas sitios de un montón de gente, 350 personas. Bueno, ahí está, si se mete uno en lo de la fundación, aquí lo ha pedido Emilio, no sé si está. Sí, no, pero él lo tenía. Yo cuando he dicho, tengo un diario, dice, yo también, o sea que había buscado todo en la fundación y lo había encontrado. Bueno. Luego tú volviste, ¿no? Tuviste reuniones en la academia una vez fue hace 6 años, sí, verdad. Aquí fue hace 6 años, que yo creo que fue en el Instituto Cervantes, pero lo organizó un poco el embajador, porque nosotros dormimos en la embajada y todo. Y era enero, hacía muchísimo frío también, pero lo pasamos estupendo, y yo me quedé con muchísimas ganas de volver a ver todo el paisaje y demás. Y bueno, también lo pasamos muy bien, y también resultó muy bien la conferencia. Pero vamos, mi padre sí que escribió, mi hermano ese diario, pero mi padre tiene un libro que yo lo quería haber leído antes de venir aquí, se me ha pasado, que se llama 2 viajes en automóvil, uno a Suecia y el otro son Países Bajos, que fue 2 años más tarde o 3, que fue contigo y con mi marido. Bueno, fue en el 81, sí, en el 81 mi marido y yo le acompañamos a Holanda y a Bélgica. Y dio también en coche, se compró un Volvo y iba tan contento, conducía él muchísimo, pero también el acompañante, porque claro, eran viajes muy largos.
Y entonces en ese libro pues le quiero leer ahora otra vez, porque el de Países Bajos, como salgo yo iba embarazada de 9 meses, pero porque a mi padre no se le ponía nada por delante con tal de que le acompañáramos. En Ámsterdam ya había contratado un médico por si me ponía de parto y me decía, pero sí casi es mejor que en Ámsterdam, que había sido el 23F, muy poco antes, entonces le parecía casi mejor que nadie. Pero vamos, es que él quería ir y que le acompañara. Y también de un poco de guerra. Bueno, luego una cuestión penúltima, porque al final tendrás que decir algo sobre la fundación y lo que decir. Está también relacionado pues con esta pregunta, ¿no? Es decir, Delibes es, de toda su generación, creo, no tengo datos, pero creo que es así, el escritor más leído, el más vivo de todos. O sea, el clásico contemporáneo más leído, más que Cela, más que los Goytisolo, más que Sánchez Ferlosio. ¿Pueden hablar un poco más fuerte? Sí, no, que decía que de toda su generación Delibes es el clásico contemporáneo más vivo. ¿Hasta qué punto, aparte de que se siga leyendo en secundaria, a pesar de que tú nunca lo has recomendado, ha influido más que las adaptaciones al cine, porque el cine es mucho más efímero, las adaptaciones teatrales de las obras de tu padre? Porque realmente las 5 horas con Mario de Lola Herrera pues fue 40 años en cartel. Interpretándose. Hemos visto aquí a José Sacristán con Señora de Rojo sobre fondo gris, La guerra de nuestros antepasados. Las guerras ahora la acaban de llevar y para mi gusto es la mejor, pero vamos, se ha estrenado hace 2 meses o 3 nada más y está llenando y llenando. Ha tenido suerte porque es Carmelo Gómez, un genio, y realmente es estupenda. Yo la fui a ver porque pasó por Valladolid y nos regalaron 2 entradas, fuimos una hermana mía y yo, y es estupenda. Pero bueno, lo que tú dices, sabemos que sí que se sigue vendiendo primero. Bueno, porque nosotros tenemos los derechos de autor, y es verdad que hay que repartirles entre la agencia de Carmen Balcells, que nos los lleva, 7 hermanos que somos, y bueno, pues alguna otra dádiva que damos en esto. Y claro, que nos dé dinero siendo tal cantidad de gente es que se vende, no creo que el editor nos regale nada, ¿eh? Pero luego además te llegan, pues a lo mejor 5 libros de cada edición, o 6 libros. Entonces, bueno, porque es así, el contrato te dice por cada edición, es que no sé los que son. Pero la cantidad de cajas que llegan a mi casa es que eso es que se sigue vendiendo. Y el editor, que ya no es Vergés, pero sigue siendo Destino, aunque ahora pertenece a Planeta, pues nos dice, sin lugar a duda, porque yo digo, pero ¿quién lo compra? A mí no se me ocurre ahora, pero no porque no me gustaran, ¿eh? Yo he sido una buena lectora, pues ir a comprar un libro de Torrente, Ballester, no se me ocurre, porque salen tantos, hay que leer tanto, extranjero, español, de todo, que no se me ocurre. ¿A quién se le ocurre comprar ahora uno de Delibes? Pues a mucha gente, porque ya te digo que sigue leyendo. ¿Que esto se acabará? Pues, pero yo creí que se iba a acabar mucho antes. ¿Qué han influido las obras de teatro? Pues yo estoy contigo, que más que las del cine. A mí siempre me decían, es que como fue la película de Mario Camus, que fue premiada en Cannes y Los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes fue estupenda, pero hay gente que dice, mucho mejor que la novela. Bueno, son 2 realidades distintas y yo creo que esta película, desde luego, si hizo algo fue ayudar a la novela, pero la novela ya había vendido cientos o miles de ejemplares, ¿eh? Entonces tampoco creo que la ayudara tanto, pero quizás lo de las obras de teatro, una vez muerto, estos mismos, la Experimentación se llama, la empresa, el productor, que están haciendo Las guerras de nuestros antepasados, que solo lleva 2 meses, nos han pedido ya han pagado ya los derechos para hacer La hoja roja en 2024. Pues realmente esto no se acaba, ¿eh? Y mira, La hoja roja es otra novela urbana, no... Urbana, sí. Bueno, es el... Tu padre liando siempre cigarrillos. Sí. Pero una última... Tu padre sí llegó a ver, ¿no? Claro, las 5 horas con Mario, con Lola Herrera, ¿no? Sí. Y él dijo una cosa, tiene un artículo escrito que se llama
no me acuerdo cómo se llama ahora el artículo, pero viene a decir que él, cuando ha visto una película suya, una novela, ve a Paco Rabanne como Cayo o como Azarías de Los Santos Inocentes, ve a Lola Herrera como Menchu, que al principio se queda helado porque piensa, no era así, como el personaje estaba en su careta, no era así, pero que a base de verlo y de ver el éxito que tuvieron, se le termina yendo la idea que él tuvo y termina viendo a Menchu, a Lola Herrera como Menchu, a Paco Rabanne como Azarías, y que ya no se acuerda cómo eran los anteriores, que ya no se acordaba. O sea, era bonito, era un elogio realmente a la interpretación de estos... La labor de la Fundación. Y luego ya pasamos al público para que haga preguntas. Bueno, pues la Fundación, ya os digo, que nos animaron a ponerla porque iba a decir el éxito de la muerte, es horrible decir, lo que conmovió la muerte de este señor. Entonces pensaron Valladolid y Delibes que quedaran unidos y esta Fundación. Varios de los hermanos, entre ellos yo no lo veía, porque mi padre tampoco hubiera querido una fundación en vida. Hay que luchar muchísimo con la Junta, con el Ayuntamiento, y nos va poco eso, nos va poco. Pero ayer, antes de ayer, que estuvieron mis hermanos en Valladolid, dijeron, la fundación ha hecho muchísimo, porque decían que mi padre sus 2 últimos años no hizo nada, que era como estar muerto, nadie se acordaba de él, nada, y que la fundación sí que ha hecho, bueno, en este caso no es la fundación, ha sido tú, o sea, no ha sido la fundación la que te ha escrito, hallarnos un poco, ha sido tú, vamos, el Instituto Cervantes. Pero quiero decir que la fundación siempre está dispuesta, si alguien da, a dar él también, o sea, que ahora sí que es verdad, pues que vamos a veces por los institutos, se hacen exposiciones sobre sus obras, y que realmente, pues Delibes sí que está más vivo, pero yo creo que cae más por su propio peso, yo sí que lo creo, o sea, pero que no pensaba, que ha tenido mucha suerte también, o que tenía algún valor que realmente va a perdurar, o sea, que la fundación yo creo que lo está haciendo bien, pero no sabemos ni si va a perdurar, ni pervivir, porque es muy difícil, o sea, las fundaciones se hunden muchas, constantemente, ¿eh? Y entonces nosotros una fundación muy humilde, yo la presido, hay un director y otro trabajador, otra trabajadora, y nada más. Y entonces con eso hacemos muchas cosas, pero, y yo creo que no lo hacemos mal, pero como soy yo, me da vergüenza decirlo. O sea, me parece que lo hace muy bien también Carmen Balcells, que no es fundación, ella vive de eso, es verdad. ¿Murió ya Carmen Balcells? Carmen Balcells sí, pero la agencia sigue. Y entonces a mí, ahora que me han... Bueno, lo último que me han dicho, que yo creí que estaba traducida y no. Dice, nos acaban de pedir de una editorial americana que tienen obras de grandes autores y las mejores, Los Santos Inocentes, para traducir al inglés, pero esto hace 4 días, o sea que las traducciones siguen. Cuando murió mi padre, pues a lo mejor estaba traducido a 33 idiomas, pues ahora está a 40, hace 13 años, sí, pero ¿a quién se le ha ocurrido traducirle al arameo? ¿Sabes? O sea que, pues nos llena de orgullo todo eso, o sea, y no solo que sean idiomas nuevos, muchas obras que no estaban traducidas se han traducido a idiomas que no lo estaban, ¿eh? Entonces, pero eso es constante, ¿eh? Las traducciones al chino, al japonés, que ya era un idioma que estaba traducido al chino, pero a lo mejor había 7 obras y ahora hay 14. Entonces, pues... ¿Hay que preguntar algo? Seguro que sí. Quiero preguntar algo súper espontáneo. No te escuchamos. No, algo espontáneo que me sorprendió mucho en el film. Él tenía mucha... O sea, ¿de dónde tú crees que le viste? ¿De dónde aprendió? ¿O cómo fue ese hábito de escribir? Porque escribía muchos temas y se le daba muy fácil. Ya. Y, o sea,
Bueno, él muchas veces ha dicho, pero yo creo que no, que es que como les preguntan tantas cosas, pues ya tiene que tener una respuesta, pero él dice, mi mujer leía mucho más que yo y me enseñó. Yo creo que no, que eso fue una deferencia hacia su mujer una vez muerta, que la quiso adornar de todas las virtudes y que por supuesto leía, y mi padre sí que le daba las novelas cuando las escribía y ella le decía alguna observación o tal, pero no creo que fuera tan determinante. Es que la exaltación de mi madre y el engrandecimiento después de muerta, digo, van a terminar diciendo que escribió ella las novelas, ¿sabes? Porque es que era cada vez más influencia, más. Y entonces, bueno, pero sí que pudo ser. Luego él llegó a decir que como estudió, hizo posiciones de Derecho Mercantil, y él decía que estudió el curso de Derecho Mercantil de don Joaquín Garrigues, que era un mercantilista español conocido, y dice, qué bien escrito estaba ese libro, me enseñó a decir la palabra exacta, la palabra precisa, porque en el mundo del derecho pues tiene que ser exacto y preciso todo. Pero bueno, don Joaquín Garrigues se lo agradeció toda la vida, porque cada vez que le preguntaba, ¿quién le enseñó a escribir? Don Joaquín Garrigues, pero me parece que tampoco es verdad. Pero lo que sí que creo que él decía era que cuando Carmen Laforet con 23 años ganó el premio Nadal, con una cosa que iba Jiménez Ruano, González Ruano, que era muy conocido, un periodista muy conocido, y todo el mundo pensaba que le iban a dar el Nadal, que era un premio nuevo. Y se lo dan a esta chica que era tan mona, tan guapa, con 23 años. Dice, muchos en España pensamos, si ella fue capaz, seguro que yo también. Y entonces se puso a escribir en el momento que acabó las oposiciones, porque antes no tenía tiempo. Y entonces, pues realmente no lo hizo tan mal, ¿sabes? Pero eso sí que a mí me parece determinante. A él le gustaba leer, a él lo de que saliera este premio Nadal, que le entusiasmó, nada de Carmen Laforet, le entusiasmaba a mi padre, le llevó a intentarlo él. Y entonces él siempre dice, si no hubiera ganado, no hubiera seguido, pero luego también dice, si me hubieran dicho, has quedado finalista, o el tercero, el cuarto, a lo mejor sí que hubiera seguido, pero si hubiera quedado en el pelotón de los tontos, no hubiera seguido de ninguna manera. Pero vamos, eso sí que me pareció determinante para empezar. Y luego sí que es verdad que él no tenía muchísimo tiempo para escribir, porque daba clase en la Escuela de Comercio, trabajaba en el norte de Castilla, tenía 7 hijos, le gustaba salir al campo, pero cuando se jubiló, él se jubiló a los 65 años, sí que se dedicó a escribir y le gustó muchísimo, además, o sea, el hacerlo, cuando escribió El hereje, a él le gustaba mucho Madera de héroe, que es una novela que no ha tenido tanto. Ay, perdón, sí. ¿Más preguntas? Quisiera saber si en algún sentido se dejó influenciar por el realismo mágico en América Latina. ¿Se tiene alguna influencia? Bueno. A él le apasionó ese movimiento, ¿eh? Recuerdo que leía con verdadera pasión a Vargas Llosa, a García Márquez, a Cortázar. Bueno, le impresionó y decía, no tenemos nada que hacer al lado de ellos. Ese mundo, si es que ellos tienen ese mundo y nosotros no. O sea, él con su Castilla de repente se encontró ramplón con el realismo. Y en las cartas estas a Vergés pues sale. Me gustaría que me dieras la dirección. Ya no me acuerdo si era de García Márquez o Vargas Llosa, que vivían en Barcelona entonces. Y entonces que quiero escribirles, porque yo creo que les quería invitar a la Sala de Cultura en Norte Castilla. A él le dijeron, en las guerras de nuestros antepasados, sí que a mí me parece que tiene algo parecido al realismo mágico, porque habla un poco de la abuela Benetilde, que veía apariciones, ¿no? Apariciones se la aparecía, y sí que tiene ahí algo de realismo mágico, aunque mi hermano Germán diga que de realismo mágico nada, que puro y duro era lo que era esto. Pero vamos, lo que sé es que le gustó muchísimo. Si le influyó en las conversaciones en la catedral o los 100 años de soledad, vamos, le volvieron loco. Rayuela también. Primero, muchísimas gracias
a ambos y sobre todo Todavía, a no Elisa. tengo nada que ver, No, yo soy inocente. Tú tienes algo que ver, sí. No, nada, Eh, nada. Me acuerdo que estuviste hace 6 años y que me encantó también escucharte entonces, Elisa. Lo que está muy bien que seas modesta y que no quieras dar demasiada publicidad a la fundación, pero yo recuerdo que en ese homenaje a tu padre, que hace 6 años, presentaron cómo funcionaba la fundación y la cantidad de cosas que se encontraban a través de internet metiéndote en la página de la fundación. Es que vino el director, Claro. Entonces vino el Claro, director lo aquí y es explicó. el que explicó. Y yo me parece que lo que está muy bien, que lo hemos hecho aquí, es el archivo. Ese, Sí. si se quiere encontrar algo, Sí. que eso sí que lo hizo el director que vino aquí y lo pagó Vega Sicilia, estas bodegas emblemáticas también de Valladolid, de vino, y dieron una suma sustanciosa y se pudo, ¿cómo se dice?, digitalizar todo el legado. Eso estuvo muy bien. Él tampoco guardaba mucho, mi padre, tú dices de modestia, él no le parecía que era importante, entonces tenía un año, a lo mejor 1971, vamos a poner, que no me acuerdo, y sí que guarda a lo mejor 600 cartas, si llega el 92 y guarda 2, no es que no recibiera más, porque en el 95 guarda 100, que no era muy constante, pero a mí me gusta su legado, porque hay muchos manuscritos, porque le escribía a mano todo, y cartas de gente interesante, está bien, y eso está hecho, y de ahí tiramos mucho todos, para venir aquí y para las cosas. Yo lo tenía en mi casa, porque mi padre vivía conmigo. Cuando mi padre muere, antes de que haya fundación, yo tenía todo en mi casa. Y siempre lo digo, llegado una mañana, que ya se había creado la fundación, y salieron cajas, toda la casa quedó igual. Esto que habéis visto de la casa de mi padre es hace 2 años o 3, que lo han hecho en la televisión. Pero, digo, el alma ya no estaba. Si abrías los armarios, se habían llevado todo lo que le había escrito, todo lo que le habían escrito, que está muy bien para hacer una memoria que no todo el mundo tiene. Yo tengo un nieto pequeño, muy pequeño, que dice: Delibes, tu papá no murió, se convirtió en estatua, que tampoco es bueno, dice, porque en Valladolid le han hecho estatua, en Serrano le han hecho estatua, Almoyedo tiene estatua, y entonces a él le dicen: es tu bisabuelo, que no le conoció, claro, y le ve tan parado, y le parece que es mejor. A mí también me parece mejor convertirte en estatua, que no es morir del todo, pero no es bueno tampoco. En cualquier caso no será una estatua de sal, ¿no? No sé. Bueno, vamos a cerrar el acto, pero antes de eso, una última pregunta. ¿Tu madre? Bueno, pues yo con mi madre se murió cuando yo tenía 23 años. Yo me acababa de casar un mes antes y me había casado. Entonces fui a mi casa porque mi padre estaba tan mal y tenía 3 niños pequeños. Y entonces fui pues para quedarme un día o 2 a ver si arreglaba algo. Se convirtieron en 35 años, ¿no? Entonces yo con mi madre no me llevaba bien porque hay una edad que las niñas se llevan mal con las madres, a lo mejor los niños también. Yo desde luego me llevaba mal. No horrible, pero me llevaba, pues ella te reñía y te decía que recoger la ropa, que ya no la recogía, es que ya no era ningún ejemplo, pero bueno, que veía. Pero ahora, no ahora, mucho antes. O sea, pienso, si era estupenda, mucho mejor que mi padre, mucho más vitalista, muy graciosa, muy divertida. Entonces, por eso, ayer lo hablaba con Juan Carlos y le decía que la novela Señora de Rojo a mí me gusta, ¿no? Pero lo que gusta a mis hermanos y a la gente, y que se representa en teatro y que la gente aplaude y aplaude, no me gusta porque no me parece que fuera así mi madre. O sea, ni mejor ni peor, distinta, pero no mal, o sea, me parecía muy graciosa. Cuando mi padre emplea el estilo directo, y en consecuencia también el actor que lo hace, y dice, entonces ella dijo, vivir 48 años, hay gente que no llega a vivir 48 horas. Me parece que eso no lo pudo decir así mi madre. Si hubieran empleado el estilo indirecto, se hubiera dicho, entonces Ángeles dijo que hay quien no vive 48 años felices, ni 48 horas. Pues sí lo creo, porque
lo diría a su manera. Yo tal es cátedra, como lo dice mi padre y como lo dice el actor, me parece que no era así mi madre, que la ha idealizado. Yo cuando José Sacristán nos mandó la adaptación esta, que fue ya muerto mi padre, porque mi padre nunca dejó que la hicieran, le dije, por Dios, pon algo no malo de mi madre, algo pues lo que decía, eso que perdía todos los camisones cuando iba de viaje, ¿sabes? Se olvidaba los camisones en todos los hoteles, las chaquetas, todo. Salía a la calle sin dinero, que ahora con las tarjetas es más fácil, pero ella pedía que un señor la pagara el autobús, porque la decía, pero bájese señora, pero bueno, ¿quién es tan amable de pagarme el autobús? Esa era mi madre, pero tal y como lo cuenta mi padre, que lo cuenta igual, pero la pone voz, y no era la voz de mi madre. Pero vamos, sí que era una señora estupenda, ¿eh? Pero bueno, ella se lo pasó muy bien, yo la considero estupenda. El día antes de morir, que no sabíamos que iba a morir porque murió de una operación de tumor cerebral, mi padre dijo que no entrara. Nos acercamos 5 hijos, y entonces solo os quiero decir una cosa: si yo me muero, no dejéis solo a vuestro padre, porque no puede vivir él solo, ¿sabes? Y entonces yo pensé, hija, por Dios, si tiene hijos pequeños, ¿cómo se acuerda de mi padre? Pero tenía razón, era él, porque los demás, quieras que no, nos quedaba mucho por vivir. Yo me había casado hace un mes, pero luego tuve 4 hijos, y bueno, pues me llenaron la vida, ¿no? Y entonces mi madre, pues yo sí que veo que era muy graciosa, pero que ella es lo que decía, o sea, no se ocupó muchísimo de los hijos, porque mi padre la quería para él, y además se lo creía. O sea, mi padre llegaba y decía, nos vamos mañana a Barcelona, y entonces le decía yo, qué suerte, te vas otra vez con papá, y dice, pero antes tengo que pasar por el Najerilla a pescar, que a ella no le gustaba pescar, pero se hacía todo. Y entonces mi padre le decía, tienes que ir pescamos por la mañana y por la tarde a la conferencia, y mi madre decía, yo quería llegar más mona, ¿sabes? Que de pescar, con los pelos, con todo. Pero en eso ves que era una señora estupenda que se adaptaba, pero se adaptaba sobre todo a mi padre, sobre todo a mi padre. Muy bien. Bueno, Elisa, yo creo que ya has trabajado demasiado. Pues gracias a todos ustedes por la presencia. Mañana tenemos la conferencia ilustrada de Gerardo Estrada sobre los cantes de vuelta de Andalucía, América Latina. Vengan, pasado México, una película que está muy bien. El sábado El Salvador. Y espero, seguro que sobreviviré, pero bueno, es un mes un poco fatigoso. Si estas cosas se hacen, no es por prurito, yo creo que ni nuestro, ni de Lisa, ni nada de esto. Yo creo que si se hace para ustedes, si no se han acercado a la obra de Miguel Delibes, háganlo. Tenemos los libros aquí, el carnet de biblioteca es gratis. Si de aquí 3, 4, 5, 6 personas se acercan por primera vez a la obra de Miguel Delibes, creo que todo este esfuerzo pues, ha servido la pena, porque al fin y al cabo la cultura es esto, ¿no? Mantener la cultura y mantener los buenos ejemplos de la humanidad con todos sus despliegues y su profundización en el alma humana, en el alma de los otros, pues yo creo que se hace así. Como esto es como un pequeño puñado de arroz, ¿no? O como el grano de arena, ¿no? Que a veces hasta incluso puede parar la máquina del progreso desbocado, por lo menos lo intenta. Muchísimas gracias y les esperamos.